Saludos en esta noche a cada persona que me está acompañando en el cuarto estudio de este tema en particular llamado los tiempos futuros, que tiene que ver con la escatología. Estoy seguro que para muchos de ustedes, al escuchar este tema, les sorprende algunos de los argumentos que yo esgrimo en este estudio, por ser un punto teológico muy diferente a lo que ustedes han escuchado hasta ahora, pero que de ninguna manera está fuera de la palabra de Dios. Y en esta noche quiero comenzar diciéndoles que va a ser un estudio realmente de lectura de la palabra de Dios. Quiero dedicar este tiempo para que podamos mirar por la palabra de Dios inquietudes o preguntas. Primero le pido a Dios que bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga todo lo que amas, todo lo que tienes. Y bendiga mi vida para que yo pueda ser usado por el Señor en esta noche, para llevar esa palabra de bendición para usted, de bendición para todos. Gracias. Comencemos entonces. Cuando tenemos preguntas, cuando tenemos inquietudes, nosotros, respecto a algún tema, siempre vamos y le preguntamos a la fuente que conoce ese tema. Vamos y le preguntamos realmente a quien tiene la respuesta. Y en esta hora quiero realmente ir a quien pueda darnos realmente la verdad a cualquier inquietud que podamos tener, sobre todo en este tema en particular. Como decía anteriormente, siempre he afirmado desde el mismo comienzo de este estudio que hace referencia a que la iglesia estará aquí hasta la segunda venida del Señor, y que la profecía de Mateo 24 y otras profecías no solamente hablan del levantamiento de la iglesia, sino también en su segunda venida del Señor, sino también nombran a Israel. Es decir, que para mí Israel y la iglesia no están fuera de estos 7 años, y que en la segunda venida del Señor, tanto el remanente de la iglesia como el remanente de Israel, los que han creído en Jesús o en Dios en el Antiguo Testamento, y los que van a creer en el Señor hasta que Él regrese, juntamente con la iglesia, serán levantados en su segunda venida. Entonces, por eso quiero que vamos juntos a mirar por su palabra, por la palabra de Dios, este tema en particular. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. ¿Existe algún profeta del Antiguo Testamento que haya anunciado que algún pueblo será levantado antes de la segunda venida del Señor? ¿Usted sabe o ha escuchado si algún pastor, algún maestro de la palabra o algún profeta le ha enseñado a usted que en el libro de Daniel, el arcángel que le da la revelación a Daniel, le informa de algún pueblo que va a ser levantado antes de la segunda venida del Señor? Le pregunto esto porque yo también me lo pregunto, sobre todo cuando me cuestionan lo que yo enseño, porque no encuentro en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que se hable de algún pueblo que será levantado, llevado al cielo antes de la segunda venida de Cristo. Sin duda alguna hay textos que pueden dar esa interpretación, pero que no lo afirman de manera directa. Ahora bien, yo creo que si fuese así, los profetas del Antiguo Testamento nos dirían algo referente a ese tema, nos darían luz. Pero vamos a leer lo que la palabra nos dice. Vamos a mirar realmente qué es lo que ella nos enseña en cuanto a este tema en particular, la venida de Cristo y el levantamiento de la iglesia. También quiero de pronto que pienses en lo siguiente. ¿Crees que Abraham es de Cristo? ¿Crees que Abel, Isaac, Daniel, Gedeón, Sansón, David, Jeremías, Isaías son de Cristo? ¿Crees que van a ser resucitados en la segunda venida del Señor? Y si, como yo creo, juntamente con la iglesia, tanto el remanente de la iglesia como el remanente de Israel,
y los que crean en este tiempo en el Señor? Yo creo que sí. Voy a explicar por qué. En el libro de Hebreos, Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, les da un puesto de honor y los establece como héroes de la fe, héroes de la fe. Y quiero por favor que miremos un poco el contexto de Hebreos 11 y está realmente en Hebreos 10:35 en adelante. Dice lo siguiente la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora miren lo interesante. ¿Cuál promesa? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere o apostatara de la fe, no agradará a mi alma. Pero dice Pablo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo interesante de este texto que estamos viendo en este momento es que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y Pablo está hablando realmente ¿de quién? De Jesús. Por eso es el contexto de Hebreos 11. Ahora miren lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, de acuerdo a lo anterior, a la venida del Mesías. ¿No es la fe la certeza de lo que se espera? ¿La convicción de lo que no se ve? ¿No es la fe la certeza de que Jesús volverá y la convicción de que lo veremos venir? ¿No es de Cristo del que está hablando este texto? Yo estoy preguntando. Es muy bueno que tú investigues para que puedas entender por qué yo creo realmente que Israel estará aquí juntamente con la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Lo digo por eso también. ¿No es Israel como la iglesia parte del plan de Dios en la venida del Mesías? Entonces, ¿no dijo Dios que por medio de Pablo, cuando le estaba hablando a la iglesia de Éfeso, lo siguiente escribió en Efesios 2, versículo 11 al 22? Lea conmigo, por favor, tan interesante este pasaje. Dice Pablo: todos formamos un solo pueblo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, o sea, nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, realmente así es como nos llaman, éramos llamados incircuncisos, porque solamente el pueblo de Israel era quien se circuncidaba. Por la llamada circuncisión hecha con mano de carne, con mano en la carne, dice la palabra de Dios, o sea, los israelitas. Versículo 12 dice: recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, o sea, nosotros los gentiles, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Cristo es nuestra paz, dice Pablo. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. ¿Está escuchando eso? De Israel y de nosotros un solo pueblo. Dice que Jesús destruyó el muro que nos separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía entre las dos naciones o dos pueblos, para ser uno solo. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Escucha esto tan interesante. Mira estas palabras. Versículo 16. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios. Recuerden que Israel es el pueblo de Dios, y Dios aún va a trabajar en ellos para que crean en el Mesías y se salven. Y los que no nacieron antes del Mesías, después del Mesías, también serán salvos, porque esperaban la promesa. Lo veremos más adelante. Versículo 20. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Jesucristo mismo es la palabra principal. Ahora, pero si aún tenemos dudas en cuanto a lo que quiero explicar, miremos lo que dice Romanos. Romanos es muy directo y nos da la pauta de lo que yo quiero que ustedes y yo podamos comprender bien en esta noche. Por favor, venga a Romanos 11. Recuerda aquí que van a quedar grabadas las citas, así que usted puede devolver el video y volver a estudiar las citas con tranquilidad. Romanos 11. Dice el título: La misericordia de Dios con Israel. Entonces pregunto, dice Pablo, escribiendo a los romanos, ¿acaso Dios ha rechazado su propio pueblo, la nación de Israel? Dice Pablo, por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, cualificado desde el principio, dice Pablo. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse, o sea, de ser restaurado en cuanto a Israel? De ninguna manera. Es verdad que el pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles, nosotros. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y le reclamara a Él para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Es decir, que la van a aceptar. Muchos la están aceptando. Pero en el día final, muchos la aceptarán. Sigamos leyendo. Versículo 13. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, o sea, los gentiles. Porque Dios me designó apóstol a ustedes. Pongo enfatizado en esto, dice Pablo. Porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel se sientan celosos de lo que tienen ustedes, los gentiles. Y entonces puedan salvar, y entonces yo pueda salvar, dice Pablo, a muchos de ellos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, porque la palabra santos no es perfectos, sino apartados. Y Pablo dice santos a los patriarcas y los santos del Antiguo Testamento y llama santos a la iglesia. Quiero que entienda eso. Porque aunque no conocían a Cristo, fueron santificados en Dios, su Padre. Dice la palabra, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, es decir, israelitas y la iglesia. Porque la porción que se da como ofrenda es santa, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Dice Pablo, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arregladas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron inyectados o injertados. O sea, que de la raíz del árbol, que es Dios, las ramas es Israel. Y algunas ramas fueron desarraigadas para que las ramas del olivo silvestre, nosotros, fuéramos enraizadas en ese árbol y todos formáramos uno solo. Ese es el plan original de Dios. Y así se va a cumplir. Por eso es importante no desechar a Israel. Y no sentirnos más que ellos. Porque aquí está lo que Pablo nos advierte. Así que ahora ustedes también recibieron la bendición de Dios. Que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Con lo cual compartieron con ellos el alimento nutritivo que recibió la raíz del olivo especial de Dios. 23. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser insertado o inyectado. Escucha eso. Pues Dios tiene poder. Dios tiene poder para volver a inyectarlo en el árbol. Mis amados hermanos, versículo 25. Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. O sea, nosotros no podemos sentirnos mejores que Israel, porque muchos no han creído o aún no han creído. Hay que tener cuidado con eso. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón duro, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo.
en su segunda venida, escúcheme esto, es cuando termina el tiempo de los gentiles. No olvide eso. Y entonces, versículo 26 dice, todo Israel será salvo. Cuando se complete el número de los gentiles, el número completo que aceptará el Mesías y para ser levantado, dice, entonces todo Israel será salvo. Con esto estoy diciendo, en mi concepto, que en la segunda venida de Cristo, la iglesia e Israel están en la misma mira. El Israel redimido, claro está, que cree en Jesús. Pregunto, lo leído anteriormente nos dice que en ese día Dios hará de Israel que murieron esperando la promesa, los que se han convertido en ese tiempo o en este tiempo, y los que se van a convertir al Señor, ¿un solo pueblo? Yo pregunto de nuevo, ¿algún profeta del Antiguo Testamento, incluyendo Daniel, habla de un evento que aclare que permitirá ver al Mesías Jesús venir para llevarse a un pueblo antes de su segunda venida? Piensa en eso, piensa en eso. Al contrario, mire tan interesante esto, porque todos los profetas del Antiguo Testamento relacionan ese día en particular con el pasaje de Mateo 24, 29 al 31. Y si puede leerlo, léelo con tiempo. Mire lo que dice Amós 15, Amós 5, 18 dice: ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Lea Mateo 24, 29 al 31. ¿Cómo será ese día? Abdías 15. En realidad, el día de Jehová se acerca a todas las naciones. Cercano está el gran día del Señor, cercano muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira de Dios, día de congojo y de angustia. Día de tinieblas y lúgubres o oscuridad. Día de nublado y de densa oscuridad. Analiza las mismas palabras. Sofonías 1:14. Fíjense, el día del Señor vendrá, día cruel de ira y enojo ardiente, para convertir la tierra en desierto y destruir a los pecadores que hay en ella. Por las estrellas del cielo y las constelaciones no darán su luz. El sol se oscurecerá. Tan pronto salga la luna, no dará su luz. Ezequiel 33. Porque cerca está el día, sí, está cerca el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día de su regreso, mi amigo y mi amiga. Día de nubarrones, la hora de las naciones. Jeremías 37. Ay, porque grande es aquel día, la segunda venida de Cristo. No hay otro semejante a él, es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Pero si Jacob será librado, la iglesia también. ¿Está escuchando eso? Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela por los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Y ahí enseguida Daniel habla de la gran resurrección. Joel 1:15. Ay de ese día, porque está cerca ese día, día del Señor, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Zacarías, será un día único, ese día, la segunda venida del Señor, conocido solo del Señor, ni de día ni de noche, dice aquí Zacarías. Y sucederá que a la hora de la tarde, después de esa oscuridad, dice, habrá luz. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. No habla de la primera venida. Malaquías habla de la segunda venida del Señor. Ahora, es interesante porque si usted mira, en los pasajes que he leído hasta ahora, porque son muchos, pero escogí simplemente estos, no veo que la palabra inspirada por Espíritu Santo a estos profetas de Dios o mensajeros de Dios anuncie que Jesús vendrá o Dios vendrá en el tiempo del fin por algún pueblo antes de su segunda venida o por un pueblo aparte de Israel. Me llama la atención eso. Solamente aparece
cuando se habla realmente de los santos de Dios, de la resurrección de los justos. Y allí, creo, está incluido los santos de Israel y los santos de la iglesia. Recuerdo lo que leímos en Romanos. Miren lo que dice Mateo 24, 29 al 31. Miren tan interesante esto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no hará su resplandor. Las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Igual que Joel, Abdías, Zacarías, oscuridad. Entonces, en ese mismo día, segunda venida, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y escogerá a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. ¿Quiénes son sus escogidos? Sin duda, los santos, los apartados, los justos. Desde el Antiguo Testamento, los que se han convertido a Jesús en este tiempo o en ese tiempo, después de que vino, los que se van a convertir en la iglesia del Señor. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Miren lo que dice Mateo. Va a recompensar a cada uno según su conducta. Y no habla de otro pueblo que va a ser levantado antes, que eso es lo interesante. Primera de Tesalonicenses 2:19. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Dice Pablo a Tesalónica. ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús cuando Él venga? Se incluye Pablo con nosotros, con la iglesia, cuando Jesús venga, en su segunda venida. No una venida antes. En secreto no. Es la segunda venida visible de Jesús. Y quiero que entiendas esto porque es importante que lo asimiles. Ahora, si tienes dudas, estudia estos textos. Analízalos. Primera de Tesalónica 4:15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Aquí ya Pablo introduce al mismo Logos, mismo Señor. Que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, en la resurrección de los muertos. Es decir, que los muertos en Cristo y los justos en el Antiguo Testamento se levantarán primero y luego nosotros. Ahora, lo interesante también es que recordemos lo que Pablo dice en la segunda carta a Tesalónica en el capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, venida, segunda venida y reunión con Él. Os rogamos, hermanos, mira hermano, perdónenme. Pablo dice, te ruego hermano, te ruego que escuches esto. Te ruego que escuches lo que estoy diciendo. En la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice Pablo, te ruego hermano, te ruego. Escucha eso. Que no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar, ni te conturbes ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, iglesia, no vendrá, hasta que se manifieste la gran apostasía, por las falsas doctrinas, por lo que usted quiera entender o comprender, por lo que está pasando en el mundo en ese momento. Y luego dice también, cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición del anticristo. En segunda de Pedro 3:10, mire tan interesante esto, mi amigo, porque todos están de acuerdo, antiguos profetas y apóstoles, con Jesús. La palabra es una sola, el Espíritu es uno solo. Recuerda siempre eso. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá. ¿Cuál día? Su segunda venida. Como ladrón, escuche esto, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Miren lo que dice Pedro a la iglesia. ¿Qué clase de personas no debéis ser, o no dice Pedro seamos, nosotros en santa conducta y piedad en la manera de vivir? Interesante lo que Pedro dice. Primera de Tesalónica 5:2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, su segunda venida, escuche eso, vendrá así como ladrón en la noche. Así que ese día que de ladrón como la noche no es en el rapto, es en la segunda venida. Escuche, lea, hermano, investigue, cerciórese, sea un bereano. 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Fin cuándo es? Cuando Jesús regresa. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida, lo que está hablando aquí. Ese es el día de Jesús, su segunda venida. Y si tienes dudas y aún quieres más argumentos, la palabra nos da los argumentos. Recuerda que te dije que la palabra era hoy el tema, no lo que yo hablo, lo que la palabra habla. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, segunda venida, en la cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se mugirán con intenso calor. En la segunda venida del Señor. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros, en usted y en mí, mi hermano y mi hermana, la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Escúchenme, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús, el día de su segunda venida. Ahora, ojo a este versículo. Ponga atención a estas palabras. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Dice, y yo mismo, dice Jesús, lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es el día final? Su segunda venida. No antes. Dice, en el día final yo lo resucitaré a los que han creído en Él, a la iglesia, mi hermano, a los judíos que se convertirán, a los santos del Antiguo Testamento también, igualmente, porque murieron esperando la promesa, no lo vieron, pero lo creyeron. Juan 11:24. Marta le contestó, mira tan interesante esto, respecto a Lázaro que había muerto. Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida, créeme, tu hermano va a resucitar. Miren lo que le contesta Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en aquel día final. ¿Qué dijo Marta? En el día final, en la segunda venida. Si se hubiera equivocado Marta, le dijo, no, Marta, no, en la segunda venida antes, no, es antes. Esto yo vengo antes por la iglesia. En la segunda venida no, escúcheme esto, en el día final, la segunda venida. 1 Corintios 1:8, el cual también nos confirmará hasta el día del fin. ¿Cuál es el día del fin? La segunda venida de Jesús, donde todo gobierno humano terminará y comienza el gobierno de Cristo en la tierra, donde todo lo humano terminará y comienza lo divino. 1 Corintios, vuelvo y repito, 1:8, el cual también os confirmará hasta el día del fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis irreprensibles, vuelvo y leo, en el día de nuestro Señor Jesucristo, segunda venida. Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Hasta cuál día? Dice Pablo. Hasta la segunda venida del Señor, mi hermano. Ahora mire tan interesante lo que dice Timoteo. Segunda de Timoteo 4:8. Pablo a Timoteo, que era su discípulo, no le iba a engañar. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Su venida. En aquel día, en su venida.
no antes, su segunda venida. Marcos 13:12. Pero de aquel día, segunda venida, aclaro, o de aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿A qué se refería el Señor? Escúcheme esto, nadie conoce la hora, es verdad, nadie conoce el día, cierto, nadie, pero conocemos los tiempos. Y los tiempos nos marcan este momento. Y aunque no sepamos el día y la hora, escúchame esto, va a sorprender como ladrón en la noche a los que no estén preparados. Pero los que estemos preparados, no será así, estaremos listos. Escuche eso, mi hermano, lo que te digo en esta noche. Apocalipsis, Juan. He aquí que Jesucristo viene con las nubes. ¿Qué dice Juan? Escucha, iglesia, Jesucristo viene con las nubes y todos lo verán. ¿Habla Juan algo respecto a una venida antes, secreta? No lo dice. No lo dice. Ahora, si encuentra usted eso allí, no un texto, ni dos, así como yo lo hago, texto tras texto, texto tras texto, mándemelo. He aquí Jesús viene con las nubes y todo lo verá, y los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 22:20. Mire, no está al comienzo, está al final. Ahorita era interesante esto. Porque según muchos, Apocalipsis solamente es la primera parte para la iglesia, las 7 cartas. De resto no, ya no estamos acá. Miremos lo que dice Apocalipsis 22:20. Porque si no estamos aquí, entonces ¿para quién es este? El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Segunda venida. Apocalipsis 22:12. Viene que vengo pronto. Segunda venida. Dice Jesús, y traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era, y el que ha de venir. ¿Leyó bien? El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Segunda venida. Está hablando de la iglesia en Apocalipsis. Apocalipsis 22:6. Y me dijo estas palabras. Estas palabras son fieles. Escuche esto, mi hermano y mi hermana. Toda la Biblia es fiel. Son verdaderas. Son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Está en el capítulo 22, versículo 6. Está mandando a la iglesia a guardar todo el libro. Escuchar todo el libro. Tener en cuenta todo el libro. ¿Por qué, mi hermano? Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto. Segunda venida. Y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. 13. Yo soy el Alfa y la Omega, dice Jesús, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, escuche esto, mi hermano y mi hermana. Está al final de la Biblia, en el último capítulo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y el Espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, o sea, su segunda venida. ¿Qué dice Jesús a nosotros? Oren para que Jesús regrese, clamen para que Él regrese, pidan que Jesús regrese, mi hermano, porque entonces este mundo va a cambiar. Va a terminar todo gobierno humano imperfecto, lleno de envidia, egoísmo, de tanto temor, tanta angustia, tanto robo, tanta matazón, tanta enfermedad, tantas situaciones adversas. Y veremos la gloria de Dios, mi hermano. La tierra está cansada. El hombre está desesperado, mi hermano. El que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente, dice Jesús al final. Dice la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Habla Jesús. Amén. Sí, ven Jesús, dice. Vengo en breve, mi hermano. Su segunda venida. Ni el Antiguo Testamento, ningún profeta habla de un rapto, de un levantamiento de un pueblo ajeno antes de su segunda venida. No lo hay. Muéstrenmelo. Por favor, con respeto lo estoy diciendo. Yo estudié, perdóneme, yo crecí en una iglesia donde se creía que la iglesia se levantaba a la mitad de la semana de Daniel, de la última semana de Daniel. Luego estudié con otra denominación que enseñaba que nos iríamos antes de los 7 años. Y yo me puse a investigar personalmente este tema. Años y años investigando. Llevo predicando esta palabra por muchos años. Créame que lo hago con temor y temblor. Yo creo firmemente, mi hermano, que la iglesia va a estar aquí hasta la segunda venida de Cristo. Lee, estudia este video, estudia cada pasaje que te ha dado en esta noche, analízalo, piensa bien, comente en Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Despójate de toda teología humana, de toda doctrina, de toda escuela teológica, despójate de todo eso para que puedas ver con claridad, para que puedas ver con objetividad. Yo te invito, yo te animo a que lo hagas. Y como he dicho anteriormente, si estoy equivocado, no tienes nada que perder. Pero si yo tengo la razón, y estas palabras son realmente verdad, como yo creo que lo son, te van a ayudar a ti mucho en todo lo que viene. Porque te están preparando y te están advirtiendo que estaremos aquí hasta la segunda venida del Mesías. Y seremos testigos del advenimiento del falso Cristo, del advenimiento del anticristo. Y veremos ese poder maligno en acción contra él y contra la iglesia. Y nosotros seremos los que descubriremos la faz de ese hombre y le haremos frente con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. De ahí su ira contra Israel porque ama al Dios único, y a nosotros porque amamos al Hijo de Dios. Recuerde que se levantará contra todo lo que glorifica a Dios o glorifica a su Hijo. Mi amigo y mi amiga, yo quiero pedirte en el nombre del Señor que analices este texto. Analiza cada palabra que has leído conmigo hasta este instante. Piensa bien lo que hemos hablado desde que comenzamos este estudio en particular, allí en Mateo 24. El primer estudio, la primera clase, luego la segunda, luego la tercera, luego esta. Seguramente más adelante haré nuevamente un estudio como este, de pronto en otro lugar, de pronto con otros elementos, pero yo siento la necesidad de que ahora tenía que darlo. Tenía esta carga de parte de Dios. Y aún falta, aún tenemos que seguir estudiando este tema los miércoles, porque vamos a ver Apocalipsis, vamos a ver los 4 jinetes, vamos a ver los sellos, vamos a ver las trompetas, vamos a estudiar muchas cosas más, mi amigo y mi amiga. Importantísimo este tema, fundamental, hermoso y maravilloso para nosotros. Es importante que la iglesia conozca los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen. Es fundamental para nosotros. Si Jesús lo dejó allí plasmado en su palabra, si Dios se tomó la molestia de llamar a un hombre llamado Juan, de la isla de Patmos, y levantarlo al cielo para mostrarle esta visión en Apocalipsis, si se tomó la molestia de tomar un profeta, un hombre de Dios como Daniel, y darle esa revelación, si le habló a un Isaías, si le mostró a un Ageo, a un Abdías, si le mostró a Mateo, a Marcos, a Juan, si le mostró a estos hombres de Dios esa revelación, ¿con qué sentido lo haría el Señor? Si no era para que la iglesia, nosotros, sus hijos, estuviéramos apercibidos. Mi amigo y mi amiga, le voy a comentar algo en particular. ¿Se acuerda que le dije que Israel también era parte de esta promesa? Era parte del grupo que en su segunda venida va a ser levantado. Todos los santos del Antiguo Testamento, todos los profetas de Dios, incluido Daniel, todo el remanente de Israel que ha creído en Dios, que le fue obediente a la palabra en el Antiguo Pacto. Dice la palabra en Hebreos que ellos murieron esperando la promesa. ¿Cuál promesa?
Aquí tú y yo hemos recibido a Cristo Jesús, la entrada al cielo. Déjame decirte lo siguiente. Antes de que Jesús viniese, muriese y resucitase, todo hombre del Antiguo Testamento que moría iba al seno de Abraham. Abraham era el guardián de ese lugar. Allí fue donde Lázaro fue enviado, según lo que nos cuenta la palabra por medio de Jesús. Pero cuando Jesús vino, murió y resucitó, Él descendió, y así como lo vieron los espíritus malignos, también lo vieron los santos que estaban allí en el paraíso, allí en el seno de Abraham. Y cuando Jesús pudo ascender los cielos, Él fue el primero, pero detrás de Él, mi hermano y mi hermana, entraron ellos. Y puede que en la carne no vieron esa ciudad, no vieron al Mesías, pero ahora lo están viendo en su alma, en su espíritu. Y algún día, en la segunda resurrección, ellos, nosotros la iglesia, los que estemos vivos y los que han muerto en Cristo, todos seremos resucitados con cuerpos glorificados. Y seremos ascendidos a los cielos y nos encontraremos con Jesús en los cielos y seremos llevados por el Señor. Y entonces todos unidos, los del antiguo pacto, los del nuevo pacto, los redimidos en la sangre del Cordero, los que murieron esperando la promesa en el Antiguo Testamento, los de Israel que han escuchado el mensaje de salvación en estos 2000 años, los que lo van a escuchar, entraremos, escucha mi hermano y mi hermana, con un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, así como tú eres. Físicamente así entrarás, pero un cuerpo mejor, joven, rejuvenecido, hermoso, pleno, perfecto. Mejor cuerpo que el de Adán, lleno de vida. Y entraremos todos por esa ciudad santa, por la puerta grande de Jerusalén, con palmas en nuestras manos, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amigo. Y entonces la palabra se va a cumplir. Dios hará un solo pueblo de Israel y de la iglesia, uno solo. De los que son del olivo silvestre como ramas y de los injertados en nosotros. Mi amigo y mi amiga, yo estoy aquí como mensajero de Dios, como atalaya de Dios, como trompeta de Dios, como voz de Dios, como instrumento de Dios. Este tiempo que yo saco para ti, aprovéchalo. Cada palabra que un pastor saca para darte una palabra, cada tiempo que saca él, escúchalo. Cada mensaje que Dios lleva a tus oídos, o tú puedes ver por televisión, o por YouTube, o por Facebook, aprovéchalo, porque Dios te está hablando. No deseches, escúchame lo que te voy a decir, no deseches el mensaje de Dios y no deseches al mensajero de Dios. Ten cuidado con eso. Recuerda, no deseches el mensaje y no deseches al mensajero. Porque lo que tú ahora estés escuchando y vas a escuchar, o tú que me vas a ver en un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, si estoy aquí o no estoy aquí, me seguirás viendo si Jesús no ha venido. Dios a ti te exigirá de lo que escuches y te dirá, yo te hablé por medio de este pastor o este mensajero o este otro o de este otro o de este otro, y no tendrás excusa porque Dios te ha hablado a ti en este tiempo. Mi amigo y mi amiga, quiero animarte y quiero decirte con todo mi corazón que hagas de este mensaje, de esta profecía que te han predicado otros pastores y yo ahora lo estoy haciendo, haz la tuya. Tómala para ti. Esto no es un sueño, esto no es ficción, esto no es un documental de Hollywood. Mi amigo y mi amiga, la venida de Cristo es real. Y algún día te acordarás de este momento, de estas palabras. Si estás con el Señor, serás primero en levantarte de tu sepulcro, en tu cuerpo, a eso me refiero, porque tu alma estará en el Señor. Y los que estemos vivos, si estoy vivo, nos encontraremos juntos, los resucitados y los vivos, transformados, con el Señor en los aires. Este tiempo que viene, la última semana de Daniel, los últimos 7 años, cuando aparezca el anticristo, cuando este hombre perverso aparezca, mi amigo y mi amiga, y tú lo veas, entonces comprenderás que lo que te he hablado en esta noche es cierto. Pero recuerda que Dios te guardará a ti y a mí
en ese tiempo. Dios nos cubrirá bajo sus alas, como la gallina cubra sus polluelos bajo sus alas, como el águila cubra sus polluelos bajo sus alas. Porque escrito está, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de Dios Todopoderoso. Él ha prometido guardarnos, escúcheme esto, de la hora de la prueba. No sacarnos, guardarnos. ¿Habrá un remanente que va a sufrir? Seguramente. ¿Habrá un remanente que hará la vida por Cristo? Seguramente. Pero muchos seremos guardados bajo las alas del Señor, protegidos bajo las alas de Dios. El enemigo no podrá tocarnos aunque quiera, porque Dios nos va a guardar. Excepto los que Dios ha escogido, los que Jesús ha escogido, para que en ese tiempo, en esos años, su vida sea un trofeo para Dios, sea un heraldo maravilloso para el Señor. Sean como los Esteban para Cristo. Mi amigo y mi amiga, escúcheme esto. Quiero que tomes esta palabra que te he dado en esta noche y la revises. Revisa texto por texto, con tu Biblia en mano. Coge un compendio, una Biblia de estudio y analiza cada texto. Y mira si lo que yo te he dicho es verdad o no. Analiza si habla de la segunda venida o no habla de la segunda venida, los textos que yo te he leído. Y averigua, investiga bien y verás que Pablo, Daniel, Jesús, Pedro, Juan involucran a la iglesia hasta la segunda venida aquí en la tierra para ser levantada. Yo te bendigo en esta noche. Yo bendigo tu vida. Bendigo tu entrada y bendigo tu salida. Cubro tu vida con la sangre de Cristo. Declaro por la palabra de Dios que ninguna arma forjada prospera contra ti. Y en este tiempo de cuarentena, de pandemia, oro para que Dios te guarde bajo sus alas y para que ninguna plaga toque tu moral, a ti y a los que tú amas. Seas bendecido hoy y siempre. Y te espero el próximo miércoles con un tema muy hermoso que te va a sorprender. Te bendigo. Seas bendecido en el nombre del Señor.